Primera, la cuenta pública. ¿Cuáles son los líos de la cuenta pública? Por ejemplo, las promesas de campaña, que en todas las cuentas públicas se reactivan, ¿no es cierto? Pero que no se concretan. Como una especie de fantasma en las cuentas públicas. Claro, lo que pasa, a ver, seamos justos, ¿no es cierto? Hace ya mucho tiempo que las cuentas públicas dejaron de ser cuentas públicas y también fueron una especie como de trampolín, yo diría, de imagen del Ejecutivo, haciendo promesas, ¿no es cierto? Entonces, más allá de dar cuenta de qué es lo que se había hecho para ser una cuenta pública, había un rosario, así por así decirlo, de promesas. Ahora, el problema es cuando las promesas son parte de una campaña presidencial y estas en las cuentas públicas, digamos, se reviven. Estamos hablando... los últimos 16 años esto es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado, digamos. O sea, es una mala práctica que se instaló. Y actualmente lo que está siendo complejo para el Ejecutivo, el tema del crédito con aval del Estado, una promesa de campaña de terminarlo. Han habido una serie de declaraciones dando cuenta de que la viabilidad económica es muy, muy compleja, si es que la hay, probablemente no hay una viabilidad económica, y como ha surgido esta presión fuerte, no solo de la senadora Paulina O'Donnell, presidenta del PDS, sino previamente Óscar Landerreche, economista también del Partido Socialista, diciendo que no le parece justo que se condone a quienes no pagaron cuando hay gente que con mucho esfuerzo sí pagó. Algunos están pensando si se puede hacer también un gesto hacia quienes pagaron, pero eso aumentaría todavía más, digamos, el valor de la promesa de campaña. Es un tema que seguramente tendrá que ser resuelto o antes de la cuenta pública o durante la cuenta pública. El presidente Boric tendrá que dar algunas luces al respecto. Lo que pasa es que esto no se puede entrar a este debate para poder tener todas las miradas sin recordar lo que pasó en el contexto del año 2011 con las movilizaciones estudiantiles y las reuniones donde, yo sé que hay hartos que tienen mala memoria, Sebastián Piñera incluso llegó a desacreditar a su ministro de Educación, que era Joaquín Lavín. ¿Se acuerdan cuando cita a Camila Vallejo y a Giorgio Jackson al Palacio de la Moneda a una reunión? Y empieza a idearse desde ese escenario la rebaja del CAE, que fue el resultado, y una serie de otras políticas que se pidieron. Y en ese momento hay muchas declaraciones, 2011, 2012 y 2013. 2013 fueron las elecciones principalmente de donde ganaron justamente quienes hoy están gobernando y llegan al Parlamento. ¿Y por qué digo que es importante? Porque para poder entender este cobro que se le hace al presidente Boric, hay que remontarse a esos discursos y esos debates que se hicieron, donde una de las promesas que se mantuvo en el tiempo fue el tema de la gratuidad y particularmente el tema del CAE. Y eso es lo que hoy día los que tienen el ADN, que estuvieron en la calle, que estuvieron movilizándose, le cobran al presidente Gabriel Boric desde entonces, o sea, hace más de una década. Porque construyeron buena parte, digamos, se ha construido del en este político discurso. desde ese discurso. Entonces, la pregunta que aquí uno se hace después de las declaraciones del presidente a través de Instagram: el activismo, tenemos que tener cuidado entonces con la política activista, porque él dijo que no era lo mismo ser activista que ser presidente. ¿Eso queda en el activismo? A ver, mira. ¿Y no es irresponsable entonces el activismo cuando no se usan los es que hay causa y causa. Hay activismo que pueden dar resultados. No, yo creo que el problema no es tanto el activismo. El problema es cuando tú prometes soluciones que no cuadran económicamente. Porque como los recursos son escasos, ¿a qué partidas le va a quitar plata eventualmente si quisiera llegar a esto? Entonces un activismo irresponsable. O sea, porque se usó... Por ejemplo, Óscar Landerreche dijo algo bien interesante respecto al tema del CAE, que además beneficiaría a gente que está entre la que puede obtener ingresos altos, justamente por tener un título universitario. Y dice, ¿no sería más justo esa plata, eventualmente, dice, ayudarla, por ejemplo, no sé, a personas modestas para pagar su vivienda? Digamos, focalizar esa plata, pero ver dónde rendiría mejor en términos sociales. Yo sé que este es un debate grande porque pueden surgir inmediatamente otros grupos, colectivos que van a decir, mira, aquí estaría mejor destinar este dinero. Pero es el frágil equilibrio que tienen, claro, todos los gobiernos y gobernantes, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde pongo la plata que escasea? ¿Dónde va a rendir mejor en términos sociales? ¿A qué personas efectivamente esta plata le va a rendir más para mejorar su vida en relación a otro? Y ahí uno debiera
esperar que los gobernantes, sea cual sea el que esté de turno, baje la pasión y tome esas decisiones no en virtud de su cercanía, de las pasiones de sus militancias, sino efectivamente diciendo, bueno, ¿cuáles son las personas más necesitadas a las cuales el Estado en este caso le puede ayudar con estos dineros? Donde esto incluso es una mejor inversión social. Bueno, es un tema de debate y probablemente hay opiniones distintas. Eso es lícito. El problema es hacer cuadrar la caja, porque se ha ido incrementando la deuda, ¿no es cierto? La deuda fiscal, el porcentaje del PIB siempre era menor del 20, ya estamos por sobre el 30. Hay un tema, porque finalmente las deudas terminan pagándolas no quienes las contraen muchas veces, sino generaciones futuras, ¿no es cierto? Y eso es un problema. Ahora, el gobierno está trabajando una solución, vamos a ver qué es lo que ofrece y si efectivamente lo que ofrezca le va a hacer sentido a toda su coalición. Sí, eso es importante. Acá se ha hecho un análisis desde el punto de vista de las declaraciones más bien históricas, porque todavía no se conoce el contexto ni los detalles de lo que el gobierno o el presidente Boric debería ofrecer. Lo que sí está claro es que esta cuenta pública del próximo 1 de junio, que es día sábado, vamos a estar con una transmisión de Bio Bio la radio desde Valparaíso, obviamente, como es la tradición, a eso de las 11 de la mañana, es probablemente la cuenta pública más importante porque con esta, su último presupuesto, bueno, primero, son los últimos 24 meses que le quedan mucho menos, obviamente, pero los 24 meses que le quedan. De esto, se podría decir que los próximos 4 o 5 meses para poner el debate algunos proyectos como el tema educacional, y luego ya empieza el descuento. Claro, y que sabes lo que pasa que la otra cuenta pública vamos a estar en el análisis sobre el relato de la herencia al gobierno. Pero hay un dato. Esto es un gobierno que es débil, debilitado además, y en esos escenarios toda oposición huele sangre. Pasó con el gobierno anterior, o sea, el Frente Amplio olió sangre y se le fue al cuello a Sebastián Piñera, y ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo del CAE no es menor, porque la propuesta del CAE efectivamente puede trabar un debate sobre una reforma fiscal, para no hablar de reforma tributaria, una reforma fiscal, de eso estaba hablando, podría trabar también el debate sobre un eventual acuerdo de pensiones, porque hay dinero involucrado y esas dos reformas tienen que ver con dinero. Entonces hay que tener cuidado porque la oposición que se siente, esa es la expresión que se usa, empoderada, claro, puede usar cualquiera de estos elementos para dificultar todavía más el avance de los otros dos grandes proyectos emblemáticos del gobierno que quiere sacar adelante y que hoy día se ve bien difícil, ¿no? Sí. O sea, una reforma tributaria se ve difícil como todos los otros proyectos en realidad. Un nuevo pacto fiscal, el tema de la reforma de pensiones, se ve difícil a pesar de que son necesidades que están ahí y que todos lo reconocen como que sería necesario avanzar, por ejemplo, en las pensiones. Pero va a estar, bueno, estos van a ser los planteamientos y probablemente la próxima semana va a haber mucho más análisis respecto a esto, mientras, como telón de fondo, está la agenda de seguridad pública que probablemente a muchos de los que nos están escuchando es lo que más le urge.